este semestre. Espero que se lo disfruten súper bien. Tenemos unos ponentes increíbles. Vamos con 9 ponencias a través del semestre que se van a ir desarrollando todos los miércoles cada 15 días. Y como les dije, vamos a abordar diferentes perspectivas, ¿no? Hoy iniciamos con un ponente muy interesante, Juan Guillermo Ávila, que nos va a hablar justamente sobre todos esos correlatos neurológicos, ¿cierto? Que se asocian justamente a procesos de entrenamiento y estimulación cognitiva en personas mayores. Él es de la casa, es aquí de la Universidad del Bosque. Vamos a tener también a una persona que viene de Argentina, que es la doctora Jorgelina Richetza. Ella se encarga de estudios desde la psicogerontología en Latinoamérica. Vamos a tener a Magali Barrera, que ella es egresada de la Facultad de Psicología, pero se dedicó a las neurociencias desde la Universidad Nacional. Vamos a tener al doctor Charles da Silva. Él es mexicano y pues también, de hecho, es uno de los que primero ha sacado un libro en neuropsicología del envejecimiento, entonces tiene una visión muy interesante de la neuropsicología y por supuesto de la vejez. Vamos a tener al doctor Nicolás Guevara también, que él es de la casa, desde acá del Bosque, egresado del Bosque y magíster también en neuropsicología. Vamos a tener al doctor Diego Felipe Gómez Salazar. Él es caleño y es también magíster en nutrición y ha trabajado muchas cosas en deporte y nutrición y ahora está también con temas de envejecimiento. Vamos a tener a la doctora Lizeth Caterín Pedraza. Ella es de la Universidad de La Sabana. Y sus trabajos también han sido interesantísimos, que nos va a hablar de procesos de memoria. Al doctor Javid George, que él es neurólogo de la clínica Cobos, entonces también nos va a hablar de unos procesos muy interesantes acerca de autocuidado. Y finalmente, para cerrar nuestro proyecto Cerebro del semestre, pues voy a estar yo hablándoles acerca de la neurodiversidad cerebral en el envejecimiento. Entonces, espero que se disfruten este programa y bueno, aquí estamos para lo que ustedes necesiten a propósito de el envejecimiento y las neurociencias. Muchas gracias, profe. Entonces, pues es una rica agenda de trabajo de este semestre. Y pues sobre todo muy interesante. Hoy queremos darle la bienvenida entonces al profesor Juan Guillermo Ávila. Él es psicólogo clínico de la Universidad del Bosque y ya lleva una cantidad interesante de años aquí en el Instituto de Neurociencias dirigiendo varios programas y proyectos relacionados con la activación y entrenamiento cognitivo en personas adultas y personas adultas mayores. Los quiero dejar con él para escuchar entonces su charla en esta horita que tenemos de trabajo cada 15 días los miércoles en Proyecto Cerebro. Profesor Guillermo, buenas tardes. Doctor, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal, me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, pues a todos muchísimas gracias por estar acá participando en este espacio. Como lo decían anteriormente, pues va a ser un espacio en donde nos vamos a dedicar a todo el tema de neurociencias y envejecimiento. La idea es acercar a las personas a precisamente este recorrido que nosotros hemos hecho, que hemos dado. Tenemos aquí hoy acompañándonos algunos de los participantes precisamente de nuestro proyecto de Cerebros en Acción, que es todos los martes. Y permítanme un segundo. Ahí ya quiero saber si ya se ven las diapositivas. Sí, ya estamos viendo unas diapositivas. Listo, muchas gracias. Entonces, hoy la idea es volver... Perdón, pero ahora se quitó la diapositiva. No, es la misma. Ya, listo, ya, perdón.
Sí. Esa es. Listo. Entonces, sí, la idea es volver esto un tema cercano, un tema que lo podamos hablar todo, como mencionaba la doctora Ana María, este tema de cómo se está invirtiendo la pirámide poblacional, pues hace que esto tenga una mayor relevancia y la idea es que podamos nosotros entonces empezar a dar información que no solamente sea técnica, sino que sea útil. Entonces, a pesar de hoy vamos a revisar algunos temas de revisiones de publicaciones Q1 de los últimos 5 años, temas que pueden llegar a ser bastante intrincados. La idea es que lo que quise con esta presentación es que se vuelva, digamos, un tema en donde se pueda socializar esta información, donde las personas que escuchan la charla le puedan decir a las personas, a las familias, a sus adultos mayores, toda una serie de información que les resulte útil, ¿no? Y que también hablemos de lo neurobiológico. A veces nos quedamos un poco en lo experiencial y la idea también es tener evidencia suficiente y rigurosa con toda la tecnología que hay ahora, con las maneras de investigar con IA, con análisis de neuroimágenes a nivel funcional, de gasto de oxígeno, de volumen de sangre. Podemos saber muchas cosas que sirve y que no. Entonces, claro, de alguna manera me va a quedar corto porque hoy voy a hablar de todo lo que es estimulación, pero estimulación cognitiva, que sea estimulación social, también digamos con el ejercicio, pero hay todo un capítulo que debo obviar por cuestiones de tiempo y es todos los temas que tienen que ver con estimulación, digamos cuando se usa toda esta parte electrónica, cuando se usa neurofeedback, cuando se usan mecanismos para mejorar perfusión que también son electromecánicos. Entonces, nos vamos a dedicar mucho a este tema de encontrar correlatos entre lo que es la estimulación y qué pasa ya en el cerebro cuando empezamos a trabajar esto. Eh, Aquí, entonces, hablamos, ¿no? de precisamente estos métodos. Nosotros en el Instituto de Neurociencias tenemos nuestro proyecto de Cerebro en Acción. Nos enfocamos en las funciones ejecutivas, nos enfocamos en la inhibición, nos enfocamos en la parte social, nos enfocamos en el ejercicio físico y la idea es comentarles acerca de la evidencia científica que hay de por qué este tipo de programas y de proyectos sirven, no exclusivamente el de nosotros, sino que también hay que mirar cómo están funcionando estos programas en el mundo y también cómo están funcionando esas formas autónomas de ayudarse, ¿no? Y de proteger, de generar factores neuroprotectores a través de lo que es nuestro día a día. Entonces, lo primero con lo que deseo iniciar este contenido es con los fundamentos de la plasticidad y la estimulación cognitiva. Siempre nos dicen que el cerebro cambia, ¿no? El cerebro está cambiando constantemente y nosotros hablamos de un nivel de neuroplasticidad. Este sistema de neuroplasticidad, por supuesto, digamos que lo que busca es que el cerebro tenga varios recursos, ¿cierto? Para reorganizarse. Y lo lindo de esto es que no solamente pasa en nuestra imaginación, ¿cierto? Pasa en el día a día de lo que hacemos, sino que en mi programa, por ejemplo, yo les digo que salen siendo otras personas, ¿no? Eh, y eso fue un premio Nobel bastante interesante, saber que el cerebro cambia, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de memoria a corto plazo, el cerebro puede cambiar, digamos, en su bioquímica, en las neuronas, ¿cierto? Pero que ya cambia, digamos, a nivel estructural cuando yo estoy hablando de memorias a largo plazo. Entonces, por supuesto, mm, digamos que hay muchos mitos alrededor de esto, como que en la medida que vamos envejeciendo, entonces va a haber un declive, porque claro, ha pasado mucho tiempo y entonces
pues ustedes, por ejemplo, escuchaban antes algo que estaba ya está mandado a recoger de la demencia senil, ¿no? Entonces, no, como es una persona mayor de 60 años, entonces tiene que empezar un declive y se normalicen una serie de cosas y resulta que el cerebro, con toda su reserva y con la capacidad que tenga en el día a día de hacer cosas, se puede mantener, pues, muchísimos años, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto, lo que hacemos es separar por diferentes dominios cómo vamos a trabajar atención, cómo vamos a trabajar memoria, lenguaje. Tenemos los tenemos en 7 categorías, pero tenemos más o menos unos 15 a 16 dominios en los que trabajamos. Y la idea es que esta estimulación, que se puede hacer de manera individual, que se puede hacer de manera grupal, que se puede hacer asistida con tecnología, que se puede hacer con lápiz y papel, está demostrado perfectamente que ayuda a mitigar el declive, ¿no? Entonces, acá siempre se generan muchas preguntas, sobre todo por las demencias, ¿no? Entonces, las demencias, perdón que hay un micrófono prendido, lo voy a ayudar a apagar. Permítanme aquí. Ya, listo. Y pues claro, la idea es que entre más estructurada sea una intervención para esta población, ¿cierto? Pues si yo tengo en cuenta los dominios, si yo tengo en cuenta cómo lo voy a manejar, pues digamos que los resultados van a ser mucho más robustos, mucho mejores, porque van a estar encaminados precisamente a ese bienestar. Y otra de las cosas es no hacer ajena a las personas que se está estimulando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro programa lo primero que le explicamos es qué dominios vamos a trabajar hoy y por qué. Y qué pasa cuando se mantienen en el tiempo y qué pasa cuando no, qué tipo de sintomatología puede haber. Entonces, lo primero sería tener en cuenta que la neuroplasticidad es algo que se mantiene en el tiempo, es algo que en la medida en que yo esté estimulando mi cerebro, desde las funciones cognitivas, desde lo social, desde el ejercicio, eh, me ayuda muchísimo a mantener y a mejorar este tipo de conectividad a nivel neuronal. También digamos que esto, si bien es un poco ya más biológico, más neuroquímico, existen algunos factores neurotróficos, ¿no? Derivados del cerebro y normalmente se conocen como BDNF y digamos que todos estos factores contribuyen a un cerebro sano. Entonces, la estimulación cognitiva, ¿no? A través de estos ejercicios individuales y grupales, hace que los niveles de proteína BDNF aumenten en el cerebro. Estos factores, digamos, de crecimiento ayudan y facilitan a la supervivencia de las neuronas y también a la creación de la sinapsis. Recuerden que una neurona puede generar muchísimas sinapsis, ¿no? Una sinapsis es esa conexión que se va a ir a dar entre una neurona y otra. Y también digamos que hay suficiente evidencia en estudios que estos niveles elevados de esta proteína se correlacionan también con un mejor rendimiento ejecutivo, con mejores rendimientos en atención, en memoria, en planeación, ¿sí? Entonces, digamos que es el sustrato biológico bajo el cual podemos explicar cómo una cosa afecta a la otra, ¿no? Eso es bidireccional. Cuando, digamos, por eso es como un fertilizante, porque se van a generar muchísimas más sinapsis, va a haber un ambiente mucho más sano para las neuronas, ¿cierto? Pero también la estimulación puede hacer que directamente mejoren, digamos, las condiciones para esto. Nosotros hemos hablado, les comentaba a mis practicantes que comenzaron la semana pasada con respecto a la reserva cognitiva. Resulta que, claro, nosotros no sabemos, nosotros siempre tenemos factores protectores, ¿cierto? Ambientales, genéticos y factores de riesgo.
resulta que la reserva cognitiva es un factor protector muy importante, ¿no? Y entonces, claro, en la medida en que yo hable varios idiomas, en la medida en que yo sea una persona lectora, en la medida en que yo estimule mi cerebro a través de problemas que resuelvo, de ejercicio físico, de danza, como lo vamos a ver más adelante, pues se genera una mayor reserva cognitiva y eso se representa en una mayor resiliencia cerebral frente a que, por ejemplo, si yo voy a tener un proceso demencial primario, ¿no? Porque mi genética así me encamina. Puede que ese proceso sea un poco más lento, sea un poco más llevadero al principio. Por supuesto, sabemos que la ciencia tiene que ser sincera y decir, estamos en un proceso todavía muy primitivo. Todavía existen muchas demencias donde son muy difíciles de detectar, son difíciles de tratar, pero se hace, ¿no? Por supuesto, los tratamientos que siguen hasta ahora al alcance, pero que también sabemos que en la medida en que tengamos esta reserva cognitiva y esta resiliencia cerebral, pues podemos hacer que algunos procesos, si son leves, no aparezca una sintomatología permanente, ¿cierto? Y si ya son fuertes, pues que, digamos, el curso de esto sea un poco más lento. Entonces, la idea con estas actividades intelectuales es crear esas rutas alternativas neuronales, es hacer otro tipo de cosas para lograr tener esta reserva. Entonces, por ejemplo, en nuestro programa tenemos un listado de no tome siempre el mismo camino, haga las cosas con la mano no dominante, aprenda a hacer nuevas cosas, ¿no? Una de las cosas que a mí me pasa social y culturalmente cuando me encuentro con las personas que eh, ellas mismas son quien dice el loro viejo no aprende a hablar, esto a mí me cuesta trabajo, yo no puedo, ¿no? Entonces también, claro, tanto las personas por sí mismas tienen que romper un poco eso, pero a nivel social y cultural también es importante que nosotros trabajemos en cómo rompemos esos estigmas de que las personas, por ejemplo, no pueden aprender cosas sencillas o complejas. ¿No? Y claro, en la medida en que el cerebro tenga que resolver problemas, pues va a tener un mejor funcionamiento. El doctor Gerardo Aristizábal, nuestro director del instituto, siempre le ha dicho a las personas que no empillamen las neuronas, ¿no? Eh, Parece como que dentro de una sociedad convulsionada por lo que son las responsabilidades y por lo que las personas tienen que pasar, mm, muchas veces lo que la gente anhela, quiere, es dejar de tener problemas, es estar tranquilo. Y eso tiene como eso tiene su truco, ¿no? Eso tiene su truco porque mm, el hecho de que yo de un momento a otro me dedique solamente a ver el noticiero, me dedique solamente a, no sé, a la televisión, a estar sentado, sedentario, pues sí, ya estoy descansando, ya estoy jubilado, pero el problema que representa eso para mi cerebro, ¿no? O sea, la idea es yo jubilarme de cosas que no me gustan, ¿cierto? Pero seguir siendo una persona activa, ¿cierto? A nivel intelectual, para crear esos puentes, para mejorar esas conexiones, porque, claro, está bien que las personas en su jubilación puedan mejorar su descanso, puedan escoger, digamos, otras alternativas en su día a día, pero una de las cosas bien complicadas que pasan es cuando las personas dejan de resolver problemas y dejan de socializar y dejan de salir a buscar qué tienen que hacer hoy, ¿no? Entonces, inmediatamente, digamos que si no hay una reserva cognitiva como esta, pues las consecuencias que tenga esto se van a ver, digamos, de una manera mucho más pronta. También entonces hablamos de la estimulación de las funciones ejecutivas y lo lindo de esto es que antes nos parecía por exámenes neuropsicológicos que esto podía llegar a ser importante, que si había cierta evidencia en el papel, pero por supuesto, digamos que una de las cosas que a nosotros más nos interesa trabajar en nuestro proyecto de cerebros en acción es la inhibición. Les comento siempre a ellos y a mis estudiantes lo importante que es en el cerebro el no hacer ciertas cosas. Es importante lo que no se hace, es importante lo que no pasa,
¿no? Entonces, por supuesto, y también les mencionaba a mi grupo de ayer, que cuando una persona, por ejemplo, no dice malas palabras o una persona es poco impulsiva y de un momento a otro comienza a tener esas conductas, a no ser que se puedan explicar por algo más evidente y que eso empiece, por ejemplo, es un síntoma de aquí puede estar pasando algo, ¿no? Entonces el abuelo era una persona muy decente en su lenguaje, era poco impulsivo en sus gastos y de un momento a otro eso empieza a cambiar de una manera considerable. eh, Ahí hay un tema de inhibición que claro, se puede dar por muchas cuestiones como el neurotrauma, ¿cierto? Pero también puede ser un síntoma de que algo malo está empezando a funcionar. Entonces, por supuesto, todas estas medidas que las personas puedan tomar de su autocontrol, ¿no? No solamente en evitar, digamos, ciertas conductas, sino también poder, aquí también se habla de plasticidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo le cambio las reglas de juego a una persona? A muchas personas les ha pasado que tienen a su mamá, a su abuelo en una casa y son personas muy funcionales porque tomaron una rutina, ¿no? Pero resulta que cuando esa rutina se rompe, cuando no es que nos lo llevamos a la finca, es que nos lo llevamos a la casa de la hermana, la persona inmediatamente se confunde, se pierde en el contexto diario porque esa persona no era que estuviera una buena reserva cognitiva, no es que estuviera en una mente sana, sino que tenía ciertos patrones de conducta muy arraigados en donde sabía qué hacer a qué hora del día, pero apenas lo sacaron de ahí, ¿cierto? Entonces, digamos, empezó a fallar todo este tema de planear, de poder resolver de otra manera, de tener esta flexibilidad cognitiva que es sumamente importante también dentro de lo que es la salud mental. En cuanto, digamos, a esta estimulación guiada, lo que nosotros queremos es reactivar esos circuitos prefrontales críticos. Recordemos que si nosotros hablamos de enfermedades neurodegenerativas, la corteza que es más proclive, no quiere decir que sea la única, a tener daño, ¿no? La que en la primera se evidencia en la mayoría de demencias una falla en sus funciones es precisamente en esa corteza prefrontal. Bueno, entonces también con algunos monitoreos funcionales podemos saber cómo es la eficiencia del cerebro, ¿cierto? A través de tomar cuál es el gasto y cuál es el uso de ese combustible, ¿no? Porque nuestro cerebro es muy básico. Nuestro cerebro trabaja con información y para trabajar con ello pues necesita alimentarse, ¿cierto? Eh, de glucosa y necesita oxígeno y listo. O sea, necesita muy poquito, supuestamente, ¿no? Es de las partes del cuerpo que más gastan energía, pero lo que hoy es que su fuente de energía es muy sencilla, ¿no? Entonces, por eso tanto podemos revisar qué es lo que está pasando en vivo y esto es algo que llama mucho la atención porque en el momento de realizar diferentes estimulaciones, a las personas, podemos medir cuál es el flujo sanguíneo en cierta parte del cerebro, también podemos medir cuál es el nivel de oxígeno, ¿cierto? Que se gasta ahí y por supuesto aquí la conclusión es que el cerebro se vuelve más eficiente cuando usa menos energía con mayores resultados. Esto nos permite medir un poco más allá de la prueba psicológica o neuropsicológica, qué es lo que está pasando. Y digamos que en esta presentación, a quienes quieran, se las puedo compartir al final porque están unas citas bibliográficas, unos recursos muy interesantes para poderse actualizar, ¿no? Son lo que les digo, tenemos más o menos unas 36 citas de artículos Q1 mm, de los últimos 5 años, de donde hemos sacado toda esta información para presentárselas hoy. En cuanto al control inhibitorio y al entrenamiento de la fuerza, les hablaba entonces de cómo, por ejemplo, esto puede funcionar para otras cosas. Ayer teníamos la conversación de la atención. Entonces les decía yo, ¿qué pasa con la atención? ¿Qué es la atención? Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen hiperfoco, ¿no? Yo le puedo prestar atención a una sola cosa,
¿Será que eso es bueno? Entonces, claro, hay ciertas personas que eso se les presenta algunas dificultades, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando yo también tengo, cuando esa rejilla atencional es muy grande? Entonces le puedo prestar atención a todo, pero en una calidad que tal vez no es la mejor. Entonces, estos temas de la atención tienen que ver mucho con el control inhibitorio también, ¿no? Es decir, si yo no tengo esa capacidad de sostenerme en un estímulo que es el interesante en el ambiente, que es lo que me está dando la información relevante en este momento, pues me puede llegar a costar trabajo. Y hablábamos, y lo hemos hablado en muchos espacios, de cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces yo tengo un estado de conciencia, ese estado de conciencia me permite estar vigilante, ese estado vigilante me permite prestar atención, ese estado de atencional me permite tener memoria, memoria de trabajo, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, sí, pero es algo que pasa en una línea, no es algo como que, no, y es que yo por un lado tengo atención y por el otro lado tengo memoria y por el otro lado tengo planeación. Eso digamos, es toda una danza, ¿cierto? Que pasa en mi cerebro a través de estas conexiones que yo tengo y para que todo eso funcione de una manera armónica, pues debe, digamos, existir funcionalidad adecuada en cada una de estos criterios. Entonces, el control inhibitorio, por eso les mencionaba yo, que no es solamente como dejar de hacer, sino también es cómo mi comportamiento, cómo puedo llevar a mi nivel sensorial, perceptual y de aprendizaje, ¿cierto? A tener, digamos, ciertos criterios. Esto fue muy interesante en el diplomado que hicimos el año pasado sobre neurociencias de la educación. No, nos llamaba mucho la atención como muchos docentes no conocían acerca de esto y sin embargo enseñan todos los días, pero si yo no sé cómo funciona el cerebro y cómo aprende, pues a veces puedo estar haciendo cosas contraproducentes, ¿no? Dentro de lo que es mi aula y fue un evento muy interesante con esto. El entrenamiento de resistencias es la técnica más efectiva para mejorar esta función. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que la idea es, nosotros damos muchos consejos, ¿no? Como usted haga actividad física al menos de 15 a 20 minutos, camine, usted tenga varias cosas que resolver en el día, métase a proyectos de cosas que les parezcan interesantes. ¿Sí? Lo que nos dice la evidencia es que, por ejemplo, sesiones de 45 minutos 2 veces por semana van a optimizar este tema de autocontrol enfocado a las funciones ejecutivas, ¿no? Es decir, este sería como el mínimo para que empiecen a haber cambios que sean saludables, ¿no? En cuanto a si medimos, digamos, la intensidad, ¿qué tanto lo debo hacer? Acá está, digamos, el mínimo de lo que yo debo hacer. Por supuesto, puedo hacer muchísimo más, pero la idea es que tengamos esto como un buen punto de partida. En cuanto a la flexibilidad cognitiva y el poder del cambio, entonces, digamos que esto es otro de los hallazgos con respecto a las demencias, y es que las personas, cuando más les cueste cambiar entre pensamientos o tareas, ¿cierto? Pues digamos que hay una menor capacidad de de conseguir bienestar en la vida cotidiana, ¿no? Si yo no puedo, oiga, hoy no hay pan, no es que mi desayuno es con pan. Y se le puede volver es un problema gravísimo porque usted no tiene la flexibilidad cognitiva, ¿cierto? De decir, ah, no, hoy lo puedo resolver de esta manera, hoy puede ser así, ¿sí? Entonces, esta habilidad, existen muchas pruebas también desde lo neuropsicológico en donde a la gente le dicen, tal vez ustedes los han visto, ¿no? Entonces, no le digo la regla, pero de un momento a otro puede ser por el número de figuras geométricas, otras puede ser por la forma de la figura geométrica, otra puede ser por el color de la figura geométrica, y se supone que ahí yo lo que estoy midiendo es cómo esta persona cuánto se demora ese cerebro en cambiar la regla, en ser flexible, en decir, bueno, entonces lo voy a hacer de esta otra manera, ¿no? Y claro, miren que hay una cosa que también es muy interesante y es esa especialidad que generan los caminos, ¿no? Ese grado de especialización en, en los trayectos neuronales que cuando usted hace algo muy bien,
usted lo repite, ¿no? Entonces usted dice, yo soy bueno para hacer esta receta, para preparar esta receta, yo sé lo que hay que hacer y lo hago siempre de la misma manera. Eso está bien, ¿sí? Y es más, el cerebro le va a recompensar eso porque va a generar que esas conexiones o esos caminos neuronales a través de la glía se consoliden. Pero está bien ese alto grado de consolidación, pero también, así como es importante esa consolidación, también es importante la flexibilidad, ¿sí? Que usted sea capaz de cambiar de tarea. Aquí, por ejemplo, en los estudios que revisábamos estaba el tema del tai chi, del yoga, pero por supuesto pueden ser muchos más. Estos fueron los que se evaluaron en el artículo propiamente dicho, ¿no? Pero entonces ayudaban mucho a la alternancia de las tareas, ¿cierto? Ese task switching de poder cambiar de tarea, de poder cambiar de actividad digamos, no quedarme de esa manera como tan rígida en el cómo debo hacer o en el cómo debo pensar, ¿no? Porque aquí estamos hablando en esa flexibilidad cognitiva, tanto en la parte de ideas como en la parte de conductas. Entonces, nos damos cuenta que estas actividades que coordinan el cuerpo y la mente simultáneamente le ayudan muchísimo porque en estas evaluaciones funcionales pues es ver un mapa iluminado, ¿no? Toda mi corteza motora, mi corteza sensitiva, donde debo planear, donde debo ver, donde debo escuchar, donde debe funcionar bien mi parte vestibular, donde debo además llevar un ritmo, donde debo tener una serie de coordinaciones que pasen en manera simultánea. Pues en la medida en que yo tenga eso, la flexibilidad cognitiva va a ser mucho más grande. En cuanto a la memoria del trabajo, es algo que también una de las cosas que queda demostrado con los ejercicios, no tanto de evidencia neurobiológica, que ya también están, sino también usted ensaya memoria, ¿no? Ensaya aprenderse números telefónicos. Estamos en la era de los teléfonos donde nos cuesta mucho trabajo aprendernos un teléfono porque no me lo dan una vez y yo marco, ¿no? Pero tal vez en otras generaciones las personas se tenían que saber las direcciones de las casas, se tenían que saber los números telefónicos, tenían que tener una serie de datos y la tecnología nos tiene, digamos, en esa ambigüedad en donde tengo todo a la mano, pero donde se me descargue o sea, donde se me dañe el celular ya no tengo nada a la mano, ¿no? Entonces, esta memoria de trabajo, por supuesto, la hemos hablado en otros espacios como el año pasado, cuando hablábamos de los dispositivos y del uso de redes, como a través de diferentes y permanentes ensayos. Si yo, por ejemplo, veo Reels en Instagram o veo TikTok y tengo ventanas de atención de 15 segundos, de 10 segundos o de menos, pues eso va afectando mi memoria de trabajo, ¿no? Y digamos que también todo el tema motivacional que hay alrededor de lo que yo le presto atención, de lo que yo memorizo. Como les digo, todo es un constante y todo se puede afectar. ¿M? Entonces, la memoria de trabajo, ustedes saben que retiene y manipula información a corto plazo, temas, digamos, muy prácticos. Y la idea es que cuando yo hago ejercicio físico aeróbico, y también hago la estimulación digital, ¿no? Cuando tengo estos dos dominios. Nosotros tenemos en este momento a nuestro practicante que también es licenciado en educación física y le saco yo el jugo porque digo, bueno, esto es buenísimo. Claro, también nos han ayudado personas del gimnasio. El programa ha contado con muchas personas que nos han ayudado a trabajar esta parte de lo físico para relacionarlo con lo mental y está completamente interrelacionado, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y yo tengo una experiencia que contar y es que en esto de la actividad física, una de las cosas que me decía el doctor Aristizábal apenas nos conocimos es, no, cuando una persona esté deprimida, cuando una persona tenga ansiedad, cuando una persona, mándela a caminar. Yo le decía, pues me toca leer de eso y en esta búsqueda de información nuevamente sale a relucir la importancia de caminar.
Ojalá que sea en naturaleza urbana o en naturaleza, pero el solo hecho de caminar de 15 a 20 minutos al día hace que toda la conectividad neuronal mejore y también el equilibrio de los neurotransmisores. Entonces, volviendo al tema aquí de la memoria de trabajo, se mejora mucho con el ejercicio aeróbico. ¿Sí? Y digamos que una memoria de trabajo sólida que usted necesita aprenderse un dato. Tengo muchos de las personas nuevas que entraron al programa que me dicen, a mí el sudoku no me gusta. No me gusta porque me hace como doler la cabeza, como que me abruma. Y claro, son una serie de cuadritos donde yo tengo que tener memorizado que aquí pueden venir estos dos números, pero que aquí pueden venir estos dos, y que es posiblemente que si aquí cabe un 7 entonces esto se hace así. Como estoy acostumbrado en el día a día a no tener que resolver ese tipo de problemas, me puede parecer abrumador, pero lo lindo de esta parte de la historia es que han sido una decena de personas que me han jurado que no lo iban a poder hacer y que a través de probar, ¿no? Todo este tema de la memoria de trabajo mejora y también aprenden, ¿no? A hacer este tipo de actividades. Por supuesto, tenemos otras más, pero este tipo de ejercicios como el del Sudoku, de poder mantener, digamos, muchos datos ahí mientras yo logro resolver, es lo que va en contravía de lo que hace un smartphone, ¿no? Como, no, ahí está la mano, ¿no? Pero cuando usted es el que tiene que retener y su cerebro, digamos, se ha desacostumbrado a eso, por supuesto, puede llegarse a sentir incómodo. Hablemos un poco entonces de este segundo capítulo de la estimulación y beneficios en las funciones motoras. Entonces, el hipocampo, ustedes saben que es sumamente importante para la consolidación de la memoria. Y resulta que dentro de estos articulitos que les traigo hoy, hablamos del crecimiento a través del movimiento. Resulta que el ejercicio aeróbico aumenta el volumen del hipocampo. Obviamente, con que lo aumente muy, muy poco, ya representa, digamos, un gran beneficio, ¿no? Recuerden que desde la neuropsicología, desde la psicología clínica, desde la neurología, eh, pues tenemos claro que el hipocampo tiene, digamos que cuando dicto yo las selectivas de introducción a las neurociencias y neurobiología del aprendizaje, no fue la manera más bonita como aprendimos que el hipocampo era fundamental para la memoria, ¿no? Se aprendió por accidentes, por extirpaciones, por lobotomías, por una serie de cosas, pero que ya luego, digamos, en la medida que se ha ido puliendo y se ha podido ir mejorando los estudios del hipocampo, por supuesto, tienen una relación directa y le pasan las ratas en los gatos, en los perros, en nosotros. El hipocampo es fundamental, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con nuestra consolidación de memoria. Entonces aquí nos dicen que el ejercicio aeróbico aumenta el volumen, lo que nos lleva a que si hay un aumento del 1 al 2% del volumen puede revertir años de envejecimiento, ¿no? Esto ya, pues obviamente ya estamos hablando de algo mucho más neurobiológico, pero con suficiente evidencia para poderlo comentar en una charla de estas y para que aparezcan los artículos elegidos. Entonces, miren que aquí también vuelve a aparecer lo de caminar. Caminar a un paso ligero mejora, es una de las mejores medicinas para la memoria, ¿no? Suele ser bastante útil ese caminar a un paso ligero porque nuestro cerebro tiene que hacer muchas cosas. Eh, Ustedes caminan todos los días, yo también. Pero el hecho de caminar, ustedes dicen que tiene que funcionar eso para caminar y qué pasa si lo hago un buen paso, que estoy coordinando muchísimas cosas, ¿cierto? Estoy coordinando el paso, estoy coordinando para dónde voy, estoy cambiando de terreno, tengo que estar revisando cada cosa, entonces se vuelve sumamente interesante este tema de caminar. Doctora Laforí, qué alegría escucharla, está levantando la mano. Y Juan, una pregunta, ¿qué se sabe de caminar, pero por ejemplo utilizando caminadoras electrónicas? Pues eso en gimnasios, que la gente tiene la costumbre de caminar, hacer caminadoras eh, todos los días. ¿Esto tiene algún efecto
o solamente es caminar en la calle, en el aire, con el aire, ¿o qué? ¿Qué se No, entiende? doctora Laforía, es muy bueno caminar en caminadora, de no hacerlo, a caminar en caminadora es muy bueno caminar en caminadora, pero es todavía mejor, digamos, y sobre todo para el tema de todo lo que, de la evidencia que yo tengo, es el tema emocional, es el tema de lo que le digo, manejo de síntomas asociados a depresión o asociados a ansiedad. La naturaleza ayuda, ¿no? Sin embargo, el hacer, el tener la actividad física encaminadora funciona, ¿cierto? Pero de hecho ese estudio del que yo tengo memoria en este momento hacía la comparación dentro, ¿no? Y fuera, o sea, lo hacía como dentro de instalaciones, encaminadora dentro de instalaciones y al aire libre. Y el aire libre gana, pero, y claro, se pierde es cuando hay sedentarismo. Entonces, sí funciona, pero funciona mucho mejor cuando están, digamos, todos estos elementos. Ok, gracias. Con gusto. También entonces, por supuesto, nos toca hablar de las mioquinas. Aquí, digamos que somos muy interesados en que el cerebro trabaje con los músculos, pero que también los músculos trabajen para el cerebro. Entonces, los músculos van a liberar estas sustancias llamadas mioquinas cuando se está haciendo actividad física. Aquí hay que hacer un paréntesis porque, por supuesto, una de las cosas que pasa con el ejercicio físico es que siempre hay que dejar claridad que es un ejercicio físico dosificado, que depende de todo lo que la persona tenga, ¿no? De cuál es su historial médico, de cómo lo puede hacer, ¿no? Pero siempre, digamos que siempre va a haber un plan de ejercicios, un plan de usted puede hacer por lo menos esto, ¿no? Claro, existirán ciertas condiciones cardíacas y de otro tipo en donde le dicen por este mes o hasta que no llegue esta cirugía, usted se está quietico. Pero de resto, estarse quieto no es para nada una buena idea. Entonces, aquí, pues claro que este tema de las mioquinas cambió la comprensión de del funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Estos músculos esqueléticos, pues los veíamos simplemente como palancas de movimiento, pero también ahora los definen muchas personas como esa parte, el órgano endocrino más grande del cuerpo, precisamente por todo lo que hace, ¿no? Cuando se contrae durante la estimulación física guiada, libera estas mioquinas, ¿no? Por ejemplo, como la iricina, y por ejemplo, una molécula así tiene la extraordinaria capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y actuar directamente sobre el cerebro. Esto pues hace que ese cerebro se estimule, ¿cierto? Y también hay expresión de genes relacionados con la supervivencia como el IGF-1. También se mejora la salud de los vasos sanguíneos cerebrales. Entonces, cuando se realiza una actividad de ejercicio guiado, también se está ayudando, digamos, a que se mejore, ¿no? Toda esta parte metabólica, también reduce la inflamación, también fortalece las defensas y también, digamos que genera estas defensas en cuanto a lo que tiene que ver con el estrés oxidativo. En cuanto a la coordinación motora y la plasticidad espinal, entonces el solo hecho de estar de pie ya hace que se activen una serie de cosas en nuestro cerebelo, en nuestro tallo, en nuestras cortezas, ¿cierto? Porque tiene que funcionar todo esto de una manera armónica, como les mencionaba. Hemos tenido charlas de prevención de caídas y por ejemplo, hablamos de cómo cambia el centro de gravedad en la medida que se pierde masa ósea, ¿no? Entonces, el hecho de que cambie ese centro gravitacional aumenta mi riesgo de caída. Cuando yo tengo estos ejercicios de coordinación, vuelvo a conocer mi cuerpo, ¿no? Es como cómo camina un adolescente que me dice, este adolescente era un niño, creció y ahorita está caminando como raro mientras se acostumbra a ese nuevo cuerpo, ¿no? Pues bueno, también cuando nos encorvamos, cuando cambiamos nuestra postura, volvemos a aprender
¿no? Volvemos a tener que volver a aprender cuál es ese centro de gravedad y cómo lo vamos a manejar. Entonces, por supuesto, se observan cambios en la excitabilidad de la médula espinal cuando se hacen estos ejercicios de coordinación motora y también en la corteza motora. El cerebro aprende a procesar mejores esas señales de propiocepción. La propiocepción es cómo me entiendo, ¿no? Cómo entiendo mi cuerpo, cómo lo veo en el espacio, cómo lo siento, y en la medida que hay un buen nivel de propiocepción, pues el nivel de riesgo, por ejemplo, de caídas disminuye considerablemente. Voy a acelerar un poco el tiempo porque esto de una horita hablar, no me falta mucho tema, pero vamos a hablar rápido para que lo alcancemos a tener. Entonces, como les decía, esto es la propiocepción. Los ejercicios guiados lo que hacen es que yo tenga una mejor conciencia corporal, ¿no? Personas que, por ejemplo, han sufrido ciertos accidentes cerebrovasculares, cuando están en rehabilitación, tienen que volver a aprender. Y uno dice, pero ¿cómo así? Eso yo lo aprendí. Claro, usted lo aprendió de bebé. Cuando va y toma algo, lo levanta, no se le cae, pero tampoco lo aprieta muy fuerte, ¿no? Entonces, estos ejercicios guiados, no es que usted haya cambiado considerablemente, pero en la medida que usted vaya cambiando, si no hace este tipo de ejercicios, se vuelve torpe con su propio cuerpo, ¿cierto? Y digamos que es mucho más proclive a accidentes. Una mejor postura también libera recursos cognitivos para otras tareas. En cuanto al cerebro social, esto es algo que nosotros también manejamos de una manera muy fuerte. Entendemos lo importante que son las relaciones interpersonales. El cerebro es un cerebro social, el de nosotros. Tenemos muchas centrales, células encargadas, especializadas en que socialicemos, nuestras células especulares o en espejo. Tenemos toda la parte del córtex de la ínsula para socializar. Es un tema sumamente importante en nuestro cerebro y vamos a ver cómo esto nos genera factores de riesgo o factores de protección. Entonces el cerebro humano, pues sabemos que evolucionó para gestionar relaciones sociales complejas. La interacción social es uno de los mayores desafíos cognitivos. Yo tengo que saber cuándo es humor, en qué tono me lo dijo, tengo que entender el chiste, tengo que decir el mío. Entonces, claro, si una persona está en soledad mucho tiempo, está aislada, no esa soledad sana, sino la soledad de no tengo con quién compartir, pues empieza a haber ciertos niveles atróficos, ¿no? En estas partes del cerebro y ya luego me cuesta socializar, y el hecho de que me cuesta socializar, entonces ya no lo quiero hacer, y muchas personas terminan aislándose muchas veces precisamente por estos motivos. Mm, la soledad crónica provoca atrofia física y de las redes sociales del cerebro. En esta conectividad social, las redes sociales ricas protegen contra la reducción de la amígdala cerebral. Recordemos que los procesos amigdalinos tienen que ver con el procesamiento emocional de las diferentes circunstancias, ¿no? Y pues obviamente en la medida que yo no tengo esas cosas en el día a día, pues el que se generen esos impulsos se vuelve menos común, y por lo tanto el cerebro, siempre digo yo que el cerebro es la mamá que apaga luces en la casa. Usted no está usando esta luz, apaga, apaga. Y si usted no está pendiente, ¿cierto? Queda apagada toda la casa. La diversidad de amigos, ¿cierto? Tener diferentes grupos de amigos es más protectora que la cantidad. Es decir, yo puedo tener un amigo, dos amigos, pero con este salgo a hacer vueltas, con esta persona hago ejercicio. Entonces, en la medida que yo tenga diferentes grupos, también es una muy buena medida protectora. Y personas con alta conexión social se ha demostrado que retrasan la demencia hasta 5 años. Recuerdo un documental que mostraban cómo se vivía en algunas islas griegas, ¿no? Y decían, bueno, ¿dónde está? Ok, muy importante este tema de la alimentación, pero también se daban cuenta que la parte fundamental de todas estas personas era la manera como hacían comunidad. También hablamos del bonding y del breathing, ¿no? Que son dos tipos de medicina social. En el bonding hablamos de la importancia de tener vínculos fuertes, familia y amigos íntimos. Por supuesto, reducen el estrés, ¿cierto? Y en breathing
está los vínculos puente, que son nuevos conocidos, que estimulan esa novedad mental. Ambos tipos se pueden relacionar y van a fortalecer diferentes áreas de la corteza cerebral. La soledad eleva, por ejemplo, los niveles de cortisol. Vuelvo y digo, esa soledad no deseada, no esa soledad de tan rico yo estar solo haciendo lo que me gusta, sino esa sensación de soledad, de me siento solo, no tengo con quién estar, me gustaría poderle comentar esto a alguien. Aumenta los niveles de cortisol y el cortisol es la hormona del estrés y por supuesto puede haber inflamación y la inflamación pues puede generar daño en los cuerpos neuronales. La conexión social activa todo lo que es nuestro sistema de recompensa del cerebro. Nuestras redes dopaminérgicas se activan y pues obviamente esto nos hace sentir mejor. Menos soledad significa un cerebro con menos inflamación y también con mayores niveles de defensa. Los grupos de estimulación aumentan la motivación para seguir los programas. Todo nos puede dar un día un pereza de ir o yo no quiero, hoy me siento cansado, pero yo de saber que voy a ir a ver a tal persona y que me voy a reír y que al final voy a hacer tal cosa, me ayuda muchísimo a que cuando los niveles motivacionales por lo que voy a ir a hacer se puedan, digamos, mejorar por con quien me voy a ver, ¿no? Ese lazo social hace que yo a veces me vea obligado, a pesar de que mi cerebro siempre, o sea, nosotros somos una máquina de sobrevivir por una parte, nuestro cerebro, si así lo queremos ver, muchas funciones están como el modo de sobrevivir y otras de ahorrar energía, ¿no? Porque ahorrar energía es una forma de sobrevivir. Entonces, no, mejor hoy no salgo, mejor hoy no me veo con esta persona, ¿sí? Pero digamos que el tener ese roce social permanente hace que mi motivación hacia hacer diferentes actividades se vea mucho más activa. Para ir cerrando entonces, las sinergias del modelo del estilo de vida y el multidominio, nosotros tenemos que hablar de la suma de todo. Hoy no podemos decir, no, claro, entonces las funciones ejecutivas son lo importante. No, lo importante es el ejercicio físico. No, lo importante es lo social. No, lo importante es que usted tenga un buen estilo de vida que reúna todo eso o que por lo menos lo pretenda hacer, ¿cierto? Porque pues puede que funcione bien en enero, no tan bien en junio, ¿sí? Pero que yo sepa que el principio de que esto funciona bien es combinar esa dieta con el ejercicio, con el entrenamiento mental, con la parte social, ¿sí? La suma de esas pequeñas mejoras varían, digamos, hace que el resultado global se vea, digamos, en beneficio de su bienestar, ¿no? Todo eso tiene que funcionar de una manera, digamos, armónica. Y este enfoque, cuando nosotros tomamos este enfoque multimodal, reduce el riesgo de deterioro cognitivo hasta en un 30% adicional, que me parece un número interesante. También hablamos del eje intestino-cerebro y como está la doctora Laforí, antes de que me regañe, boca, intestino y cerebro, esa estimulación Sí, guiada. señor, oro intestinal, sí, señor. Eje oro intestinal cerebro, sí. Entonces tenemos, claro, una dieta saludable también va a activar unas bacterias buenas del intestino. Aquí lo interesante en la Universidad del Bosque es que yo he visto cómo las personas han llegado a diferentes caminos a hablar de toda esta microbiota y de cómo el doctor Maldonado, por su lado de conciencia y de todo, dice, oiga, muy importante los que nos habitan desde los grupos de investigación más biológicos que también lleguen a esa conclusión y desde las neurociencias también. Este eje es fundamental para una buena salud. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos una microbiota sana, ¿no? Tenemos los mensajeros químicos que protegen al cerebro. Aquí entonces también va a ser importante todo este tema de una adecuada nutrición. ¿Mm? También importante el sueño reparador. Ese es el taller de mantenimiento del cerebro, si lo queremos llamar de una manera que no se nos olvide que yo no estoy durmiendo, sino no, yo estoy reparándome y por eso es importante mi calidad del sueño, ¿cierto? Porque ahí el cerebro está eliminando toxinas como el amiloide. El sueño profundo también consolida lo que yo aprendí en el día, las memorias, ¿cierto? Y la estimulación guiada como lo hacemos nosotros, también incluimos cómo las personas deben descansar.
como utilizar el filtro de azules, cómo no tomar bebidas estimulantes hasta cierta hora, ¿no? Todo eso porque hace parte, un buen sueño también es un factor protector sumamente importante. También la estimulación digital, la tecnología del servicio del cerebro. La doctora Ana María junto con la Facultad de Psicología están y nosotros están generando un espacio de estimulación mm, con ciertos software que ayudan muchísimo a mantener esto y pues claro, son software que la gente puede comprar, que lo pueden comprar las organizaciones y al hacer esos ejercicios, ¿no? Más bien de estar en redes sociales mucho tiempo, entonces digo, oiga, voy a hacer mi estimulación, voy a hacer mi entrenamiento diario y eso me ayuda muchísimo. La tecnología facilita el seguimiento y la personalización de ejercicios, también hace que se rompa esa barrera entre lo que es la tecnología y yo, ¿no? Cómo pido una cita, cómo accedo a mi banco, pero también digamos que este tipo de estimulación digital hace que yo entienda ese mundo, ¿cierto? Y que lo pueda manejar mejor. Y los juegos digitales, por supuesto que están bien diseñados y bien medidos, son una forma potente para todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Eh, el objetivo final de esto va a ser que la estimulación mejora la capacidad para realizar las actividades diarias, que es finalmente lo que yo necesito hacer bien. Mejorar la memoria y la atención reducen errores. Por ejemplo, con la medicación, un cerebro estimulado es capaz de vivir de una forma independiente. Yo a las personas que van a mis programas siempre les digo, usted maneje, hasta, mejor dicho, si usted tiene la capacidad, la habilidad de todo, maneje sus cuentas, maneje su plata, porque en la medida, también hay muchos hijos que dicen, no, yo quiero tanto a mi papá que no vuelva a hacer nada. Qué gran daño le hacen porque esa persona entonces empieza a perder una serie de nociones que se vuelven sumamente importantes para lo que es ser autónomo. En cuanto al bienestar emocional y la prevención de la depresión, también estos espacios de estimulación cognitiva reducen los síntomas de depresión y de ansiedad. Sentirse mentalmente ágil, decir, oiga, yo todavía resuelvo, yo todavía puedo hacer esto, mejora mucho los niveles de satisfacción con la vida y el éxito en los desafíos cognitivos, cuando la persona se da cuenta que sí lo puede hacer, que puede aprender cosas nuevas, por supuesto en todo lo que tiene que ver con los autoesquemas y principalmente en su autoeficacia, mejora esa percepción que tiene la persona sobre sí misma y la confianza que tiene para resolver problemas. Nunca es tarde para empezar. Hay gente que muy juiciosa va a mi programa, va a los programas de las cajas de compensación, ¿cierto? El cerebro va a responder a cualquier edad, pero por supuesto, entre más rápido se comience, pues mejor. Nuestra estimulación guiada es una estimulación que se vuelve una medicina segura, barata y potente, ¿no? No tiene efectos secundarios a no ser que hagamos algo muy mal. Eh, y mantenerse activo, conectado y nutrido es la clave de ese envejecimiento exitoso. Les quiero dar a todos las gracias por haberme prestado atención y eso es todo.